Contamos nuestras historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Hola mis amigos de Carleando, gracias por estar viendo este podcast, gracias por estar pendiente de cada capítulo y darnos ese apoyo en YouTube y también estarnos escuchando en Radio Savage 93.3, 10 domingo a las 6 de la tarde. Este día traemos un invitado de lujo, él va a hablarnos acerca de lo que está haciendo, tiene una causa muy pero muy increíble y yo sé que también ustedes van a quedar picados de ese proyecto que Caleb tiene. Él va a hablarnos de su testimonio también y de lo que Dios está haciendo en su vida. Caleb, es un gusto que nos acompañes en Carleando, bienvenido. Gracias, no, el gusto es mío. Creo que hablar y contar y hacer muchísimas cosas como me está tocando, creo que es para mí un privilegio y un honor obviamente que Dios le da a uno con esa misión de vida que Dios pone en la vida de uno, y es como compartir y que se den cuenta que, bueno, hay muchísimas cosas por las cuales Dios lo usa a uno, así que voy a estar encantado de estar contando y respondiendo preguntas. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Eres el guardián del Cerro Tecana, pero ya vamos a hablar más adelante de eso y de todas las cosas que estás haciendo que están muy chivas. Yo realmente estoy como súper a la expectativa de los nuevos proyectos, Endémica y todo lo que estás haciendo en Santa Ana. Vamos a hablar más adelante de eso, pero ¿quién es Caleb Padilla? Contanos un poquito acerca de ti. ¿Quién soy yo? Yo diría que soy un santaneco y salvadoreño de corazón, de nacimiento, hijo de Dios, que digamos que está en este mundo para cambiar la realidad, y esa es como la misión: cambiar realidad ambiental, cambiar la realidad de mi entorno, ayudar a muchísimas personas, pero en el camino pues también transformar vidas y que obviamente esas vidas se conviertan en discípulos, y que por medio de lo que estoy haciendo pues obviamente el testimonio de Dios se puede hablar por sí solo, o sea, por el mismo ejemplo se puede llevar a cabo. Así que digamos que soy como una herramienta o un trabajador para futuro. O sea, yo siempre me visualizo a futuro, qué es lo que estoy haciendo hoy para afectar el futuro. Así que eso, como hoy dicen que hay gente que es viajeros en el tiempo, yo soy más trabajador del tiempo, algo así, es como moldeando el tiempo. Entonces, por ahí estoy trabajando en transformar esas realidades que a futuro, pues, espero que sean mejor de lo que yo encontré cuando nací aquí en mi país y en mi planeta, el planeta Tierra. Haces una alusión a una frase que me encanta bastante, que dice: hay que dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, y eso es increíble, porque nosotros vamos a heredarle la tierra o el lugar donde vivimos a otras generaciones, así como nosotros las hemos heredado. Pero, ¿cómo conociste de Dios? Antes de que hablemos de tus proyectos que son muy chivos, ¿cómo conociste de Dios tú? Fíjate que tuve el privilegio, y creo que, bueno, Dios ya me había escogido en qué familia iban a ser, que ya conocían a Dios, ya tenían una relación con Dios. Ya mi papá y mi mamá, pues mi papá desde los 21 años conoce a Dios, mi mamá también desde su niñez. Así que toda mi familia ya estaba en esta relación, en este trabajo, que no solo era un tema de conocer a Dios, sino más bien tener esa relación con Él. Entonces me transmiten desde que nací, desde antes que naciera, creo, porque mi papá cuenta que cuando mi mamá está embarazada de mí, o de mis hermanos igual, somos dos, bueno, tengo dos hermanos más, así que somos tres. Él ya nos cantaba himnos, nos ponían coritos y todo, así que eso ya viene desde antes, y también con el nombre que a mí me ponen, o Caleb, o sea, ya tenía un propósito, ¿verdad? Entonces, mi papá siempre cuenta ese propósito que él ya tenía cuando nos puso los nombres, así que desde antes de nacer creo que ya venía yo con eso. Y bueno, ya naciendo a los 3 años en una escuela de verano, bueno, pasan dos cosas a mis 3 años. Uno es acepto a Cristo, a mis 3 años hay una escuela de verano en la iglesia, y también a mis 3 años siembro mi primer árbol, así que el mismo año suceden estas cuestiones, y por ahí vamos viendo cómo se vinculan las cosas que Dios ha puesto en mi vida. Así que así fue como pasó esa conexión. O sea, tu papá quería que fueras un conquistador porque te puso Caleb, es porque te visualizaba.
Eso le digo yo, mira, ya cuando me pones el nombre de Caleb y vos lees en la Biblia el espíritu distinto que tuvo Caleb cuando le preguntaban si se podía conquistar Canaán o la tierra prometida y él dijo que sí, se podía. Entonces ya desde ya me generó a mí como un modelo, o sea, ya es como si Caleb en aquel momento, el Caleb de ahora también tiene que conquistar. Si a él le dieron el monte de Hebrón, yo, bueno, aquí es el Tecana, entonces hago esa similitud, ¿verdad? Entonces sí. Realmente ya creo que con ese propósito ya venía. Y además el nombre de Caleb, que significa impetuoso. Entonces ya traigo yo esa parte de mí con ese nombre que me pusieron. Y qué interesante eso que contás, que sembraste tu primer árbol tan pequeño. O sea, estabas prácticamente bebé. ¿Y cómo es que nació eso de amar la naturaleza, de ser el protector de los árboles, de la fauna y la flora? Eso viene, bueno, de ese árbol que sembró a los 3 años. Recuerdo a mi mamá que estuvo en una actividad de un colegio, o sea, a mis 3 años, bueno, había entrado al kinder y hacemos esa actividad, pero también después tuve la influencia de mi abuela, que ella amaba mucho la naturaleza, hablaba con las plantas, y yo le preguntaba a mi abuela, yo la seguí y le preguntaba, abuela, ¿por qué le habla a las plantas? Es que son agradecidas, me decía ella. Entonces mi abuela chuleaba las plantas, les daba piropo, las trataba bien y me dice, no, es que uno tiene que tratar así a la naturaleza porque es una creación de Dios, entonces todo es hermoso, todo es maravilloso. Y entonces creo que todas esas cosas pues me fueron haciendo entender mi misión, o sea, mi misión de vida, mi propósito de vida, me hicieron ir viendo. Entonces así nace el amor por la naturaleza. Luego me pongo yo a cuidar a los animales que la gente casi no cuidaba, que eran lagartijas, arañas, de todo eso que a la gente muchas veces le tiene miedo, pero es creación de Dios y tienen una función sumamente importante en la naturaleza y por algo están aquí. Entonces yo los protegía, yo recuerdo que yo no dejaba que mataran a ninguno de esos animales, mejor yo los agarraba y me los llevaba para algún otro lugar, pero así nació ese amor por la naturaleza. Y Caleb es como un pulpo, o sea, está en 1000 cosas y proyectándose y activando. ¿Qué proyectos estás impulsando y por qué te metiste en esos proyectos? Fíjate que creo que soy multitareas desde que yo recuerdo, porque bueno, hay varias peculiaridades en mi persona, ¿verdad? Uno es que yo soy un poco hiperactivo, entonces tengo mucha energía. Y mi mamá siempre dijo, no, yo no le voy a prohibir los dulces ni los chocolates, a mí me encantan, sino que yo lo voy a meter a hacer deporte, yo lo voy a meter a que esa energía la concentre en algo. Entonces, desde que yo recuerdo, he estado metido en pintura, en atletismo, en natación, en fútbol, en computación. Desde que yo estoy pequeño, de mi niñez, estoy metido en muchísimas cosas. Y de igual forma, pues también tengo como un poco ese privilegio que mi organismo no tiene que dormir tanto, no es tan así como que duerma tanto. Entonces puedo hacer muchísimas cosas en todo el día y me puedo llevar muchísimo tiempo. Entonces creo que eso me ha permitido a mí pues ir haciendo que mi vida pues vaya en muchísimas cosas. Y ahora, como vos me preguntás, estoy en muchas cosas. O sea, solo un día de mi vida puede ser 10 o 15 tareas en diferentes lugares. O sea, puedo estar un día en un lugar y al otro, o un mismo día puedo estar en la mañana en un lugar, en la tarde en otro lugar, en la noche en otro, y en la madrugada estar en temas virtuales. Entonces son cosas que creo que ya siempre fue como el estar ocupado. Y bueno, Dios busca siempre a las personas ocupadas, te digo, y es más, hoy soy maestro de escuela dominical en mi iglesia. Aparte de todo lo que estoy haciendo, los domingos también estoy en ese tema. Estoy estudiando también en el IBS, en el Instituto Bíblico Salvadoreño, los lunes, valga la redundancia. Acabo de salir de esa clase y eso, ¿verdad? Chivísimo. ¿Y qué es lo que surgió primero? Porque entiendo que estás en un pulmón más y estás inmerso en una serie de proyectos medioambientales que me parece fabuloso que nos interesemos por ellos, porque prácticamente eso también nos afecta a nosotros como seres humanos y a veces creemos que es responsabilidad de otro, pero es responsabilidad nuestra también. ¿Cómo es que te involucras en estos proyectos de medio ambiente? Fíjate que como yo, bueno, te digo que desde pequeño me encantó la naturaleza, me fueron heredando como ese tema de amar a la naturaleza de mi abuela, que actualmente tiene 90 años, y ella siempre le recuerdo que quien fue mi mayor influencia en tema ambiental es ella. Entonces, eso lo vi, crecí viendo todo eso, y en el tiempo fui amando la naturaleza. Por ejemplo, la gente aquí por mi casa, cuando encontraban un zanate, una tortolita, una torcaza en el suelo, me la venían a dejar a la casa.
Entonces, o de repente caía un garrobo, una iguana por aquí, yo los agarraba, los cuidaba y de ahí los liberaba. Entonces, así, un montón de cosas, o ciertos animales entraban a la casa y Caleb, vení, y yo allá iba. Pero en la universidad hubo un tiempo que llegó una organización de fuera de aquí de El Salvador que trabajaba en temas ambientales. Para esos tiempos, o sea, ya diciéndote ya por el 2000, será como 2010, 2011, por ahí. No era tan común escuchar acerca de organizaciones ambientales que te dieran voluntariado o horas sociales, etcétera. Entonces, eso llegó a la universidad y yo digo, ¿a dónde me apunto? O sea, solo llegué, no habían muchos, habíamos como 5 personas interesadas y yo era como, ya, o sea, no tienen que ni que me convencerme, yo ya me meto, o sea, ya empiezo a hacer mi voluntariado aquí. Entonces, recuerdo que hice ese voluntariado, aprendí muchísimas cosas, estuve en algunos eventos. Y allá por el 2013, como te digo, ando en mil cosas siempre. Yo jugaba fútbol en un torneo, entonces había un cierto calzado que yo utilizaba que se me había arruinado y yo había ido al centro a repararlos. Cae una tormenta y veo la primera inundación del centro histórico y es casi costumbre. Pero en el 2013 era algo que yo nunca había visto y yo dije, hey, algo inédito. O sea, yo tal vez había visto en noticias cosas así, pero ese día yo lo estaba viendo enfrente de mí. Y dije, bueno, veo caer rayos en el pararrayos que hay ahí enfrente donde yo estaba. Y fue como, si yo sigo esperando que alguien más solucione algo, pues esto va a empeorar. Y entonces digo, no, siempre me enseñaron a mí a no quedarme de brazos cruzados. Y si yo veía que algo se podía hacer bien, lo tenía que hacer. Si puedo solucionar algo, lo tengo que solucionar. Y ahí nace la chispa de crear un pulmón más, de crear una organización. Eso se fue gestando 2013, 2014, bueno, yo empiezo a trabajar, a laborar. Entonces, para esos años, 2013, 2014, digo, bueno, hay que hacer algo porque yo ya sentía una desesperación cuando yo laboraba en 4 paredes. Decía, ya fuera, pasan los días y no estoy haciendo algo por eso que siento aquí que tengo que hacer. Igual recuerdo para esos años yo haber leído el libro de Una vida con propósito y estar leyendo muchísimas cosas. Y fue como que esto es realmente lo que yo he venido a hacer. Y empiezo a hablar con mis mejores amigos, que algunos los conocía desde mi infancia, otros los conocí en la universidad. Y fue como, miren, ¿y por qué no creamos una organización que de verdad trabaje el tema ambiental y que esto cree nuevos bosques? Por eso es que pusimos un pulmón más, porque la idea siempre fue crear nuevos bosques o que también uno se considere a sí mismo un pulmón más. O sea, que yo no le deje la responsabilidad solo a los árboles o solo al bosque, sino yo como ser humano tengo la responsabilidad de hacer todo eso. Y yo me iba también al Génesis, a donde hablábamos de la creación. Entonces hubo una actividad, me acuerdo, en los jóvenes de mi iglesia, que a mí me tocó dirigirla por esos años, que se llamaba Un Respiro para mi Planeta. Yo ya venía con ese chip, creo yo, en el tema ambiental. Okay. Y me basé mucho en el Génesis, en el primer Génesis, ¿verdad? Cuando Dios le dice al ser humano que tienes que cuidar y proteger la naturaleza, o sea, decía sojuzgarla, gobernarla, etcétera, pero yo decía, hace referencia a protegerla, no a destruirla como la humanidad lo ha hecho. O sea, era un tema de poder gobernarla y cuando alguien gobierna bien, o sea, tiene buenos resultados, pero si alguien gobierna mal, tiene malos resultados. Y cambio climático, calentamiento, todo estaba en ese mismo año 2015, que era que estamos fundando esto, aparecían todos estos conceptos y era como si nosotros desde el Génesis hubiéramos administrado bien la creación, no estuviéramos con esas consecuencias. Entonces fue eso tomando muchísima fuerza y dándome cuenta que, y diciendo, bueno, la iglesia, nosotros como hijos de Dios, o sea, somos los que estamos mayormente llamados a proteger la naturaleza, a proteger la creación. O sea, Dios nos ha dado un hogar, Dios nos ha dado un planeta donde existimos y pues no nos dio para destruirlo, porque yo decía, yo nunca he leído en la Biblia que diga destruyan la tierra, o sea, nunca leí eso. Entonces era como, no puede ser que nosotros como iglesia o como cristianos estemos destruyendo. Entonces dije, no, Dios me ha puesto en esta misión y hay que proteger el tema ambiente, hay que permitir que también las personas, porque un ambiente sano permite también una vida sana para las personas. Entonces es mi prójimo, y si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, también es que yo tengo que garantizar que la vida de ellos también sea plena, tenga salud, etcétera. Y todo eso tiene que ver con el tema ambiental. Así que ahí estaba, desde amar a Dios con todas mis fuerzas, era el tema de obedecerle a Él, y amar al prójimo también era proteger todo lo que estaba pasando. Así que
eso es, creo que... Y entonces lo que empezó todo fue un pulmón más. Ahí empezó todo. Un pulmón más, lo que me gusta es que no solamente lo has dejado en tu metro cuadrado, sino que también has podido visitar otros países, compartir de tu experiencia, y eso es cool, porque a veces creemos que no podemos hacer mucho cuando en realidad nosotros somos agentes de cambio. Lo que pasa es que a veces nos creemos esa idea errónea de que necesitamos siempre una madrina, un padrino, ¿verdad? No, o sea, nosotros con nuestra actitud podemos empezar a hacer cosas chivas. Contando un poco de algunas anécdotas que te han pasado con respecto a este proyecto de un pulmón más. Sí, siempre es como un tema de que Dios se abre puertas, y obviamente cuando uno hace la voluntad de Él. Entonces, en este caso, digamos, de un pulmón más, bueno, a mí siempre me enseñaron en mi casa que uno era responsable de mejorar las cosas, que uno puede quedarse esperando que otro se las resuelva, ni nada por el estilo. Entonces, mira, desde el primer día, creo que, bueno, yo vi la voluntad de Dios. Antes de yo fundar un pulmón más, habían ciertas señales que yo le había dicho a Dios, para yo renunciar a mi trabajo, porque yo no podía estar con la organización a mitad de tiempo y a mitad de tiempo mi trabajo, o con un pie afuera o con un pie adentro. O sea, era como ni frío ni caliente, no existía lo tibio. Entonces era como, tengo que decidir. Entonces yo me acuerdo haber orado bastante y decirle a Dios como, si pasa esto, obviamente yo voy a entender que es tu voluntad. Y entonces recuerdo dos cosas que yo había puesto. Uno era que me renovaran la visa, obviamente en ese tiempo, sin yo saber qué iba a pasar a futuro. Eso es lo que te quiero contar. Eso era uno. Y otro era que obviamente se fueran dando las cosas en lo que estábamos haciendo. Y yo recuerdo haber hecho las citas para la visa y todo eso. Y el abril 15, por ahí fue a hacer mi renovación de visa. Me dan la visa. Y yo digo, ok, entonces ya entendí. Aquí va el camino. Entonces pongo mi renuncia. Por aquí pongo mi renuncia. Yo había ahorrado dinero porque obviamente legalizar o establecer una ONG también tiene sus gastos, ¿verdad? Entonces era como... Y mis amigos con los que estaba fundando, unos todavía estaban en la universidad estudiando, entonces era como que, bueno, el que había trabajado había sido mi persona, pero eso sí, yo había estado trabajando mentalizado a que en un futuro iba a utilizar el dinero que había estado ahorrando. Entonces, bueno, y otra cuestión también fue que yo había estado aprendiendo inglés durante años anteriores, entonces se me juntaba que había podido aprender inglés y también obviamente lo de la visa. Entonces renuncio a mi trabajo y digo, bueno, ya Dios me contestó las preguntas que yo tenía y entonces a darle. Y con fe, porque yo no sabía qué a futuro podía hacer. Y ahí viene la parte histórica de Caleb. Entonces ahí era como, te recuerdo que el campamento de ese año en el que fui con mi iglesia, tuvimos como un tema de personajes que nos pusimos, nos metimos en personajes y yo era Caleb. ¿Quién es tu personaje favorito? Caleb, digo, Caleb. Entonces... no hay otra opción para mí decir Caleb. Entonces yo recuerdo que para crear una organización obviamente ambiental, una organización que estaba conformada por jóvenes que no teníamos una experiencia previa a haber fundado otra organización, que tuviéramos años de estarlo trabajando, no tuvimos un mentor tampoco, alguien que tuviera años de haber estado dentro de organizaciones y nos dijera por aquí es, por aquí no. Y esto fue mucho eso que yo le digo a las personas, el salto de fe, que estás como enfrente al vacío y decís, bueno, Dios me está trayendo para que haga esto, pero ¿será que tengo que hacerlo? Y me imaginaba yo allá en la tierra prometida, ¿verdad? ¿Será que tengo que entrar o no tengo que entrar? Yo veo fortificado todo, veo gigantes, pero bueno, si Dios me dijo que tengo que venir, tengo que venir. Y ahí me lanzo. Para hacerte corto esta historia, para no llevarnos todo el tiempo, de ahí da la casualidad de que uno de mis compañeros de la universidad, el papá de él, organizaba una feria salvadoreña o agostina en Los Ángeles, California. Entonces allá habían ciertas organizaciones, empresas que ponían sus canopies y todo. Y fue como, mira, me dijeron, te vamos a donar el espacio allá en California, pero vos tenés que poner tu viaje y etcétera. Y fue como, ok, había ahorrado dinero. Mi mamá y mi hermano precisamente en ese momento estaban en Estados Unidos. Yo había aprendido inglés, tenía la visa renovada recientemente. Y fue como todo está a tu favor. Exactamente, todo se fue conectando y fue como, entonces me acuerdo haber ido con uno de mis mejores amigos y le digo, mira, ¿será que este dinero lo ocupo para algo empezando en El Salvador o compro el vuelo y me voy para allá? Y fue una decisión que
démosle. Entonces yo dije, no, si Dios ya me puso, voy a pensar en grande, o sea, voy en grande, no voy así en pequeño, voy en grande. Y vamos, nos lanzamos, voy allá. Allá tenía el privilegio que estaba mi mamá y mi hermano, que iban a ser como mis primeros voluntarios de la organización, que ellos estuvieron conmigo en esta feria agostina que se hacía allá en California. Y también que Dios, obviamente, yo recuerdo haber ido en el freeway allá en Estados Unidos cuando iba para el parque, y yo preguntaba, yo le decía a Dios, tengo una sensación de que esto va a ser grandísimo, pero todavía yo no sé cómo esto va a ser tan grande. Pero decía, pero bueno, Dios ya me tiene aquí. Yo dije, renuncié a mi trabajo y ¿será que me va a ir bien? No me va a ir bien. Pero decía, no, si Dios ya me puso esto en el corazón, vamos a hacerlo. Y ya me dio respuestas, vamos a hacer. El primer día, el primer momento de poner yo una caja donde yo tenía el stand, alguien me pregunta, ¿qué es lo que haces en El Salvador? ¿O qué hacen ustedes? Ni siquiera sabía que yo venía recientemente de El Salvador. Y yo conté lo que hacía un pulmón más, como que ya lo estábamos haciendo, yo lo estaba viviendo. Entonces yo era como decirle en fe. Yo le digo, mira, nosotros trabajamos en temas ambientales en El Salvador, le damos educación ambiental a las escuelas. Todo lo que ya teníamos en mente era como lo estoy contando. Y recuerdo que esa persona me dice, ok, fíjate que yo soy de un canal de televisión acá y te vamos a hacer una entrevista en la tarde. Y ahí empezó, mira, ahí empezó todo. Ahí empezaron cosas a suceder, que llegaba gente a preguntarme que tenía un diario aquí, que tenía una revista aquí, que tenía una radio aquí. Y así fue que empezó todo. Ahí empezó todo. Y esto ha pasado desde el año 2015. O sea, desde el año 2015 para acá han pasado ya casi los 9 años. Bueno, ya sí, más de 9 años en los que ya estoy por cumplir la década de todo esto. Pero que si yo no hubiera tenido esa fe, esa confianza en lo que Dios me estaba diciendo, por aquí es Caleb, estuviera no sé dónde, pero Dios me ha traído y cada año Dios pone cosas increíbles que yo te digo, si yo contara todas las cosas increíbles que Dios ha puesto y que Dios ha dado, como esa fe en la que uno está seguro que Dios está respaldando, y hoy hemos logrado cosas que yo te digo, obviamente todo es gracias a Dios, ¿verdad? Igual todos los lugares donde yo he estado, donde Dios me ha permitido viajar, siempre voy en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque al final allá voy como testimonio vivo, o sea, a donde quiera que yo voy como testimonio vivo, porque al final yo no he hecho esto, sino que Dios es el que me ha ido poniendo, me ha ido dando gracia con la gente, me ha ido permitiendo aprender, me ha ido aprendiendo a desenvolverme, Él ha ido abriendo un montón de puertas, que como te digo, esto me llevaría días completos tal vez contarte todas las puertas que Dios ha ido abriendo cada año y cuántos sueños hay todavía que yo sé que Dios los está guiando y nos está llevando por el camino correcto. Y me gusta eso que decís hay dos cosas. Número uno, el salto de fe, porque uno a veces tiene la intención, pero uno se acobarda y dice, no, quizás mejor no, porque tengo mucho que perder, porque imagínate lo que decís vos del trabajo. Renunciaste a tu trabajo a un lugar seguro donde estabas recibiendo tu dinerito mes a mes, por un proyecto que no sabías si iba a arrancar bien, si iba a salir todo como lo estás haciendo ahorita, pero tuviste ese salto de fe y esa confianza en Dios, y creo que eso deberíamos de aplicarlo todos a nuestra vida. Pero ahora quiero que también nos expliques un poco cómo los ciudadanos, digamos nosotros, que tal vez no estamos tan involucrados en una ONG, digamos, ambiental como la tuya, pero cómo nos podemos involucrar o cómo pequeñas acciones pueden hacer la diferencia para contribuir a que el planeta sea mejor o el medio ambiente ya no vaya en decadencia como está yendo. O sea, vemos el caso de España, que la están pasando súper mal ahorita, y vemos en todos los países, en África, bueno, en nuestro país ahora vemos que la temperatura es diferente a como lo era años atrás, pero todo esto obviamente es consecuencia de los malos administradores que hemos sido con el medio ambiente. ¿Cómo nos podemos involucrar, Caleb? Sí, creo que, bueno, aparte de invitar a todos a que si quieren sumarse o formar parte de un pulmón más, lo pueden hacer. Ahí soy en el centro de Santa Ana, a cualquier hora pueden llegar y decir, mira, yo te escuché y quiero formar parte de un pulmón más, quiero hacer acciones ambientales, pues bienvenido. O sea, es más, ahorita tenemos árboles ahí que si ustedes quieren llegar y decir, mira, yo quiero un árbol para mi casa, quiero adoptar un árbol, ahí tenemos ahorita árboles frutales, ornamentales, que ustedes pueden llegar a traer. Pero si ustedes me dicen, mira, y personalmente, ¿qué hago? Uno, obviamente las decisiones se toman día con día. Entonces, desde lo que consumís, desde lo que compras, desde lo que utilizas, hasta lo que desechás,
tiene que ver con decisiones y acciones que nosotros realizamos día con día, porque por ejemplo, es una decisión, es la cantidad de agua que por ejemplo puedes desperdiciar en un lavamanos, en una ducha, en donde sea. También es una decisión qué es lo que compras, en qué vas a comer, o sea, si es plástico, si es desechable, si es vidrio, etcétera. Y también esta decisión decir, yo quiero saber qué material de estos es menos dañino para el planeta. Comprar el consumismo también es como uno decir evitar, porque obviamente muchas veces las personas tienden a comprar muchísimas cosas que no las vuelven a utilizar, solo un día, a veces ya no me gustó y lo dejo ahí, se desperdicia, etcétera, que es el tema del consumismo. Entonces eso hace que genere más desperdicio. Entonces es bien importante que nosotros demos cuenta que en el día a día, en lo que como, en lo que me muevo, o sea, en lo que viajo, cómo lo hago, y en lo que enseño, lo que aprendo, o sea, todo eso tiene mucho que ver para que ustedes desde ya puedan hacer estas acciones que yo le llamo la primera revolución ambiental. Que hemos oído hablar de las revoluciones industriales, pero yo digo, ahora es necesaria la revolución ambiental. O sea, correcto, necesitamos cambiar nosotros como personas, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestras costumbres, cambiar esos hábitos, ese estilo de vida que permita que el futuro de las siguientes generaciones o de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos, etcétera, pueda no ser tan destruida como la que hemos encontrado nosotros o como vemos la tendencia, porque al final mi responsabilidad es ser un buen administrador de la creación de Dios. Entonces, el día de mañana yo quiero que Dios me pregunte, Caleb, ¿y vos qué hiciste en la casa, en la tierra? Yo andaba protegiendo todos los lugares, aparte de andar también llevando el evangelio, pero también era que estaba cuidando la naturaleza, estaba cuidando la creación, estaba cuidando aquello maravilloso que hiciste, porque al final, así como Dios nos pide a nosotros que cuidemos nuestro templo, o sea, nosotros como personas, nuestra casa también tenemos que protegerla. Por eso desde el Génesis nos hablan de la creación y cómo al final el pecado entra en el ser humano y esto hace que ni siquiera le pongamos atención ya al tema de la naturaleza o el tema ambiental, ¿verdad? Entonces es súper importante que todos nos demos cuenta que en nuestro ejemplo, o sea, nuestro ejemplo como hijos de Dios, creo que no es un buen ejemplo alguien que dice y vive el amor hacia Dios que esté contaminando. O sea, ¿cómo es posible eso? Es nuestra creación. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, como que me preguntaste, así es como yo considero que las personas pueden empezar a tomar acción. Ya, involucrarse ya. Ya no es de esperar mañana, voy a empezar en un año, voy a empezar en un mes. Porque las temperaturas se van elevando cada año porque la gente y las personas siguen destruyendo, siguen generando emisiones de dióxido de carbono, de metano y de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y esto está generando el calentamiento global. Y hoy estamos teniendo tormentas como las que mencionabas en España, que tuvimos esas consecuencias, y cada año, según las tendencias de las temperaturas, de las temperaturas en la superficie del mar, etcétera, está generando mayores huracanes, tormentas tropicales, y son cuestiones que también, como nos estamos ampliando, somos más seres humanos ahora en día, que tenemos más casas, etcétera, el agua no se infiltra, genera inundaciones y te puedo hablar de un montón de consecuencias, pero así es como nosotros podemos involucrarnos en todo esto. Y yo creo que no es necesario incluso ver lo que está pasando en otros países de Europa o de Norteamérica, porque tú mencionabas, yo vi cómo se inundó el centro histórico de Santa Ana. O sea, estamos en nuestra ciudad y vemos a veces que pasan catástrofes. De hecho, ya se cobró la vida de varias personas o de una persona hace poco, y eso se podría haber evitado con una cultura de reciclar, de no comprar solo por comprar, de reutilizar las cosas. ¿Nos podrías hablar un poquito? Yo sé que el tiempo a veces es muy corto para hablar de conceptos que son bien extensos, de la economía circular, cómo la podemos aplicar. ¿Nos podrías hablar de eso que también es tan importante? Sí, exactamente ese término te iba a utilizar, porque nosotros, bueno, los seres humanos desde la primera revolución industrial tenemos una economía lineal. Entonces, nosotros digamos que sacamos de la tierra, extraemos todos los materiales, los recursos, etcétera, los transformamos, los utilizamos y los desechamos. Y ese desecho muchas veces no es compostable o no es biodegradable, entonces no queda en la naturaleza. Pero en el tema de la economía circular, lo que en la actualidad estamos trabajando para que pueda hacerse realidad es que todo aquel material que se utilice pueda tener varios ciclos de vida, digamos, para nosotros los seres humanos,
y que al final de su ciclo de vida, al menos en la mayoría de casos, puedan ser compostables o se puedan degradar en el suelo, con el agua o con diferentes compuestos que son orgánicos. Entonces, y que también esto permita que el desperdicio sea mínimo, que eso significa que hay una generación de desechos menor y que ese desecho que todavía es menor pueda ser reciclado, ¿verdad? Entonces que no quede para que nosotros hagamos como en la actualidad ahora ya hoy islas de plásticos en el océano, que vas a una playa y tenés plástico, etcétera. No, entonces vamos trabajando como esa cadena de valor en la que el producto o que nosotros consumimos o el material que utilizamos no sea un material dañino para el ambiente, no tenga químicos que al final también son dañinos para el ser humano, y los procesos también, que no lleven como un proceso de contaminación masivo, que tu huella de carbono, o sea, los gases que utilizas y el combustible que utilizas, sea mínimo y si es posible con energías que no contaminan, el tema de la huella hídrica, el tema de agua o la utilización del agua, etcétera. O sea, hay una infinidad de cosas que podemos hacer, pero el tema de economía circular, como lo mencionabas, es sumamente importante que todos entremos en este ciclo de la economía circular, ¿verdad? Y que reduzcamos muchísimo el tema de los desechos y que también lo que creamos y lo que construyamos también pueda ser reciclado, que pueda tener muchísimas otras vidas para que nosotros le podamos seguir utilizando, ¿verdad? Y así tengamos menos contaminación en nuestro planeta. Y a mí me parece fantástica la idea de muchas personas que al igual que tú están pensando más en el medio ambiente. Por ejemplo, vi el proyecto de un chico, creo que era de Europa, que él estaba haciendo lentes a partir de plástico reciclado, de botellas y todo eso, y unas gafas tan cool, y otra persona estaba haciendo también platos desechables a partir de cáscaras de banano, de plátano. O sea, me parece fabuloso porque son materia orgánica que es más fácil que se desintegre, ¿verdad? Y que dejemos de usar tanto plástico, porque la verdad le hace muy mal al medio ambiente. De hecho, estaba leyendo que a veces en los peces que comemos o en los pescados que comemos, a veces ya hay partículas de plástico porque ya el plástico ya llegó a niveles altos al océano. Entonces eso debería de preocuparnos porque es lo que estamos comiendo. Entonces creo que deberíamos de empezar a hacer un poquito más de conciencia en cuanto a qué artículos compramos. Estaba leyendo también que ahora el champú están tratando de hacerlo en barra para que no haya tanto material PET o tanto envase plástico. Y me parece fabuloso también la idea de hacernos de nuestros propios trastes y quizás hasta ir al supermercado o al mercado y llevar nuestros propios trastes para que nos den la carne y así no nos den bolsa, y empezar a hacer un cambio en nuestro día a día. Me parece fabuloso esa idea. Una de las cuestiones que tenemos ventaja, digámoslo así, que Dios nos ha dado como eso al ser humano, es el tema de la razón, el razonamiento, la innovación, la creación. Nosotros como seres humanos podemos pensar diferentes soluciones. Entonces, como lo mencionás, ahora existen multiplicidad de cosas que podemos inventar para que este tipo de desperdicio se vuelva un residuo y no solo quede como un desperdicio, sino que pueda ser utilizado. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder imaginar soluciones y poderlas llevar a cabo, poderlas llevar a la realidad. Entonces, sí, hay muchísimas cosas a nivel mundial que están haciendo, que se están creando, que se están inventando para que obviamente la huella del ser humano que está quedando en el planeta Tierra pues sea menor y que no sea tan destructiva como hasta la actualidad lo sigue siendo. Qué increíble, de verdad. O sea, un cambio pequeño que podamos hacer en el hogar, en casa, o sea, puede traer también consecuencias buenas para el medio ambiente y es el hogar donde vivimos todos. Y creo que deberíamos de mentalizarnos eso de que no es responsabilidad de Caleb, no es responsabilidad del fulano, del mengano, es también mi responsabilidad. Y por último, quiero que nos comentes un poco de Endémica, porque es el último bebé que has gestado, ¿no? Y que estás sosteniendo ahí. Así que hablando un poquito de Endémica y qué están haciendo en Santa Ana. Sí, bueno, Endémica es otro salto de fe. O sea, yo voy por saltos de fe. Ya me acostumbré, creo que ya mi estilo de vida se fue así, en saltos de fe, saltos de fe, saltos de fe, porque siempre veo la mano de Dios en todo esto y que al final es quien respalda y quien provee. Fíjate que Endémica es un centro de desarrollo empresarial que está en el centro de la ciudad de Santa Ana, donde convergen muchísimas cosas. O sea, yo siempre desde mi adolescencia y mi juventud
he visto muchas cosas que hacían falta en la ciudad, que no se estaban teniendo en cuenta, que estaban siendo nada más priorizadas de último, etcétera. Entonces, Endémica toma todas esas cuestiones que en algún momento desde mi niñez vengo viendo que no se habían tomado en cuenta. Entonces, tenemos el concepto en sí como Endémica. Uno es que dentro de la naturaleza hay especies nativas, especies invasoras y especies endémicas. Entonces, las especies endémicas son las que se logran encontrar en una sola región. También, bueno, el tema de salud, también existen las enfermedades endémicas que solo se dan en un solo lugar. Entonces, la palabra endémica significa algo que solo se da en ese lugar. Entonces, nosotros desde Endémica, o valga la redundancia, en este espacio donde estamos ahora, queremos que el emprendedor, que las personas que tienen ideas, que quieren generar proyectos, los consideren que es algo propio y que es único aquí en la ciudad, que se den cuenta que no es algo que vamos a repetir, sino bien es algo propio. Entonces, por eso Endémica abrió sus puertas. Desde agosto hemos abierto las puertas con capacitaciones. Nosotros estamos dando masterclass en diferentes temáticas. Nosotros somos un centro de capacitación. Para resumir, digamos, el concepto se llama Centro de Desarrollo Empresarial, pero en el concepto está dividido en distintas ramas. Uno es el tema emprendimiento o empresarial, que en este nos enfocamos, tenemos una academia de emprendimiento que enseña diferentes temáticas empresariales. También tenemos las masterclass que tienen mucho que ver con conocimiento avanzado en emprendimiento y que damos esas clases que son gratuitas. También tenemos arte en este tema actualmente. Tenemos uno de los murales, bueno, el único mural en el centro histórico en sí, que tiene las edificaciones más importantes de la ciudad de Santa Ana, tiene el volcán de Santa Ana, tiene el Cerro Tecana, tiene un atardecer de enero, de febrero, que se ven aquí en Santa Ana. Aparte de eso, fuera del edificio se tienen lajas, y cada una de esas lajas es un lienzo. Entonces, para que alguien vaya a pintar un sueño, una meta o un mensaje que le quiera dar a futuro. Entonces, es la invitación también para que el que quiera pintar y diga, mira, yo pinto, váyase a Endémica, llegue ahí, lleve su pintura y diga, mira, yo quiero esta laja y empiece a pintarla. Ahí no hay ninguna mayor cosa que eso. Ajá, entonces tenemos también temas culturales. Han llegado personas que han escrito libros para que también puedan ahí adquirirlo o puedan leerlo. Están llegando mucha gente extranjera. Entonces, es Centro de Desarrollo Empresarial dividido en arte, turismo, innovación, sostenibilidad y actualmente también el tema financiero o económico, el tema de Bitcoin o criptomonedas, que también le estamos alfabetizando a las personas para que sepan realmente qué es todo esto, de qué se trata, porque el turismo está trayendo ese tipo de monedas. Entonces es importante que como santanecos o como salvadoreños sepamos de qué se trata, cómo se maneja, cómo se utiliza. Y así un sinfín de cosas que yo voy viendo también cómo Dios va tocando puertas, va abriendo puertas, va llevando personas, que ya más adelante por ahí vienen unas sorpresas un poco grandes ahí en Endémica, bueno. Pronto lo van a saber y que Dios va a ir pues poniendo. Igual yo siempre le sigo orando a Dios para que esto de verdad sea una bendición en el centro de la ciudad. Queremos ser el lugar más iluminado del centro, donde estamos cerca de lugares que, digámoslo así, no son para todo mundo, mientras que nosotros yo siempre le digo a mis amigos y a la gente, a mi familia, ¿verdad? Que nosotros somos la luz ahí. Entonces, ese es como el concepto, ¿verdad? Entonces yo le digo a la gente, en resumen de todo, Endémica es el lugar para que se reúnan las personas que quieren hacer cosas buenas. Ese es el resumen de todo. Qué chivísimo. Y por cierto, leí que en Endémica es donde están repartiendo los arbolitos para que la gente los adopte. Así que pueden llegarse, pintar su lajita y llevarse un arbolito, sembrarlo en casa, porque eso le va a dar más vistosidad a su casa y también el oxígeno, ¿verdad? Es bueno para nuestra salud y para todo el medio ambiente. Caleb, ha sido de verdad increíble platicar. Yo siento que el tiempo se nos ha quedado corto porque podríamos seguir hablando de muchos más temas importantes. Yo creo que como iglesia debemos abordar, así como hoy se está abordando de la salud mental y no solamente de la salud espiritual, sino que de otras áreas, porque como seres humanos somos, tenemos diferentes áreas, somos alma, cuerpo, espíritu, y también es importante que le demos mucha importancia al tema del medio ambiente, porque es el lugar donde vivimos. Tú ya lo dijiste muy bien al inicio del programa, y créeme que te deseo éxitos, que la gente pueda seguir llegando a Endémica, puedan seguir también apostándole a un pulmón más. Si ustedes quieren
más información, voy a dejar a Caleb para que ahorita nos dé sus redes sociales y también se despida de todos nosotros. Endémica y Un Pulmón Más lo pueden encontrar, así como Un Pulmón Más, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitter también, o en X, ahora X, en LinkedIn también. Y Endémica también lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube también. Estamos también grabando muchísimas cosas, contenido y todo. Pueden buscarnos desde esa forma o entrar a las páginas web unpulmonmas.com o endemica.org. Ahí van a encontrar muchísima información. Así que los espero para que puedan llegar a visitarnos. Puertas abiertas para cualquiera que quiera apoyar, participar, formar parte. Entonces, eso para mí va a ser importante, que más personas buenas nos juntemos. Esa es la idea. Entre más personas buenas sabemos, mejores resultados podemos tener y mejores impactos podemos crear. Totalmente de acuerdo en eso. ¿Y lo de los arbolitos es permanente o nada más por este espacio? Digamos, Por el momento, de noviembre tenemos alrededor, ahorita nos han quedado, porque el fin de semana dimos en adopción muchísimos árboles. Tenemos alrededor de unos 50 árboles, así que pueden llegar hasta que queden existencias, y si no, vamos a ver si lo mantenemos permanente esto. Perfecto, así que acérquese al centro de Santa Ana. Si usted es emprendedor, si usted es una persona que desea iniciar un proyecto, aprender cosas nuevas o simplemente adoptar un arbolito, acérquese a Endémica, a Un Pulmón Más, y por supuesto involúcrese en cosas buenas, porque si entre más personas nos unimos a hacer lo bueno, este mundo va a cambiar y va a ser algo distinto. Gracias, Caleb, por tu tiempo, que todo lo que estés soñando se haga realidad con la ayuda de Dios. Hasta la próxima, mis amigos. Esto fue Carleando. Chao. Damos voz a historias desde el corazón.